Muy buenos días muchachos, espero que se encuentren muy bien. Hoy me tomé el atrevimiento de utilizar estas herramientas tecnológicas que el día a día nos está mandando, ¿cierto? Y que digamos que eh, nuestra instructora Diana Rivero nos ha como, digamos que nos apropiemos un poquito de eso y que le botemos el miedo. Pues hoy me tocó botarle el miedo porque no puedo estar de manera física con ustedes, así que me van a perdonar ahí los detalles de edición y todas estas cosas, porque apenas estoy como aprendiendo. Hoy tengo una asamblea extraordinaria en una de las copropiedades que administro y pues voy a tenerme que ausentar de manera física, pero eso no implica que no cumpla con mis responsabilidades. Ustedes saben que mi grupo colaborativo está integrado por Mariana Guzmán, Yaribel Quiroz y pues mi persona, Sandra Ramírez, que se nos fue asignado analizar de la ley C75/2001 el primer título que habla de las generalidades y que van del primer capítulo al sexto capítulo y nos toca analizar los 21 primeros artículos. Entonces el primer capítulo habla de los objetos y las definiciones y van del primero al tercero. El capítulo 2 que habla de la constitución del régimen de propiedad horizontal, artículo cuarto al 8. El capítulo tercero, que habla de la extinción de la propiedad horizontal, artículos del noveno al 12. Capítulo cuarto, de la reconstrucción del edificio conjunto, que va del artículo 13 al 15. Capítulo quinto, que de los bienes privados de dominio, que va del artículo 16 al 18. Y capítulo sexto, que habla de los bienes comunes, que va del artículo 19 al 21, en lo que corresponde para nosotros, porque lo componen más artículos. Entrando en materia. El capítulo primero, objetos y definiciones, que va del artículo primero al tercero. Muchachos, ¿qué es la propiedad horizontal? La propiedad horizontal no es más que una forma especial de dominio, que nace en Colombia por allá en 1948, cuando el país tenía como ciertas revoluciones, no solamente políticas, sino también, digamos, algo guerreristas, y obligaron de pronto a nuestros campesinos a acudir a nuestras ciudades, ¿cierto? Entonces nuestras ciudades se estaban convirtiendo en ciudades más chiquitas y no teníamos dónde agrupar tantas personas, entonces debimos construir hacia arriba. Debido a eso nos vimos obligados a sacar la ley de pisos, que es la 182, que planteaba la posibilidad de que estos propietarios formaran una sociedad o constituyeran una sociedad y que tuvieran a cargo la administración de ese edificio. O sea, permitían que el propietario o que los propietarios tuvieran administración del edificio, pero que redactaran un reglamento y en ese reglamento establecieran los derechos y las obligaciones que tenían en este tipo de propiedad o en este tipo de régimen, ¿cierto? Entonces digamos que esta es nuestra base para la ley 675. ¿Y por qué es un régimen especial? Es un régimen especial porque existen dos tipos de propiedad. El primero es vos sos propietario de una unidad privada, llámese apartamento, llámese local, llámese oficina, ¿cierto? En el caso o bodega, en el caso pues de propiedades mixtas o propiedades de sentido comercial. Pero nuestro segundo tipo de propiedad es la copropiedad, o yo soy propietario con otro propietario y con otro propietario de un bien proindiviso. Y estos son los llamados bienes comunes, que ahorita pues más adelante les vamos a dar como una definición más amplia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objeto de nuestra ley? Y es que busca garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a este tipo de régimen, ¿cierto? De acá se nos originan los principios rectores. Y acá digamos que es una base porque recordemos que nuestra pirámide de Kelsen, nuestro reglamento, está en la última escala, ¿cierto? Entonces estos principios rectores van atados a unos escalones más de arriba de esa pirámide que nosotros manejamos, porque van a tomar normatividades, no solamente leyes estatutarias como es nuestra ley 675, sino que va a también tomar, digamos, derechos como el debido proceso, como el de la Constitución, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestros principios rectores, el primero es la función social y ecológica, que no es más que la propiedad horizontal tiene que cumplir unas normas establecidas, no solamente las normas urbanísticas municipales, sino en el plan de ordenamiento territorial. El segundo principio es la convivencia pacífica,
que ya ahorita hablábamos sobre ese tema y ese nivel de tolerancia que debemos tener, pues porque vivimos en una comunidad, ¿cierto? En una comunidad más pequeña, ¿cierto? Agrupados. El tercer principio es uno muy fundamental y no solamente está establecido en nuestras normatividades colombianas, sino que viene desde los derechos humanos, que es el respeto de la dignidad humana. Entonces, establecer el reglamento de propiedad horizontal va enfocado también a respetar la dignidad humana con ese ejercicio de los derechos y obligaciones y de cada uno de los propietarios que conforman esa sociedad. El cuarto principio es la iniciativa de la libre empresa. Inclusive este principio está en nuestra constitución política, o sea que ahorita más adelante les voy a decir cuál es el término que le decimos a la propiedad horizontal, pero va conformándose como un intríngulis jurídico o una maraña jurídica. Y este principio va encaminado es a esas propiedades mixtas, entonces esos locales y esas oficinas pueden establecer una actividad económica libre siempre y cuando esté amparada pues por nuestra normatividad, pues, que no contraríe nuestras políticas o digamos incurran en delitos establecidos por nuestra legislación penal. La quinta función, o la quinta principio orientador de nuestra ley, pues es uno muy claro, es un derecho fundamental que lo hemos tenido súper claro, más que todo para el proceso sancionatorio. Y es el debido proceso. Muchachos, no se nos olvide. Todo tiene, digamos, un punto de inicio y un punto final, ¿cierto? Entonces, este debido proceso es que vamos encaminados a que no puede haber sanción sin antes no haber llamado de atención, y antes de un llamado de atención escrito, un llamado de atención verbal. Entonces, y que todas estas tablas de sanciones y que todo este debido proceso debe estar establecido también en el reglamento de propiedad horizontal, que es fundamental, ¿cierto? Entonces les hablaba que este primer capítulo está hasta el artículo tercero y en el artículo tercero vamos a encontrar una serie de definiciones que van desde qué es el régimen de propiedad horizontal y acá el régimen de propiedad horizontal nos dicen que es un sistema jurídico. ¿Y saben por qué le dicen que es un sistema jurídico? Porque si se han dado cuenta en este poquito rato que les he hablado, yo hablo muy rápido, pero espero que me capten, y es que no solamente les hablé de la ley C-75, les hablé de la constitución política con el derecho a la libre empresa y el debido proceso, ¿cierto? Sino que también les hablé de derechos humanos con el respeto a la dignidad humana. Es decir, el sistema o el régimen de propiedad horizontal es un sistema jurídico porque es una araña jurídica. Cuando vamos abriendo cada uno de nuestros artículos vamos a encontrar que cada norma nos direcciona hacia una o una normatividad que va o con la legislación civil o con la legislación comercial y en algunos casos, cuando se extralimita de sus funciones el administrador, hasta con la legislación penal. Dentro de otras definiciones vamos a encontrar que tenemos los coeficientes de copropiedad, que no es más que la forma en cómo vos vas a participar o cómo calcula cómo vas a participar en la copropiedad, ¿cierto? Y aquí nos digamos que los coeficientes establecen tres cositas importantes y es, ¿cuál es mi porcentaje de participación en los aportes económicos o en las despensas, ¿cierto? ¿Cuál es el peso de mi voto frente a unas decisiones que se toman, sea en una asamblea extraordinaria o en una asamblea ordinaria? Y el último es determinar, en caso de la extinción, que ahorita vamos a tocar ese capítulo, cuál es mi porcentaje de participación. Cuando se extingue la copropiedad, ya sea para aportar a la extinción o que en su momento de la extinción
pues lleguen y me reembolsen el dinero frente a la extinción. Denme un segundo, por favor, aquí avanzo un poquito. Entonces, el reglamento, también tenemos que es reglamento, pues que es, digamos, el estatuto que va a regular los derechos y las obligaciones que tenemos. Nos determina qué son bienes comunes y ahorita les decía qué son bienes comunes. Entonces, digámoslo textual, parte del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de bienes privados por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, la estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular, ¿cierto? Y ahí se nos van a derivar bienes comunes esenciales, que son los que hacen parte de la existencia, o sea, que sin ellos no podrían existir la propiedad horizontal. ¿Uno cuál es? Pues, obvio, el terreno. Dos, todo el tema estructural, ¿cierto? Todo el tema de las redes hidrosanitarias. Entonces, todo ese tema hace que yo saque provecho de mi bien de dominio privado, que mi bien de dominio privado, que también es una de nuestras definiciones, pues ya lo vinimos anteriormente, y es esta área limítrofe de la cual yo soy propietaria, sea mi apartamento, mi oficina o local comercial. Entonces, digamos que estas son nuestras definiciones. Hay dos definiciones más, que es el área construida, que es realmente, pues como su nombre lo indica, es donde tenemos levantados nuestros muros, ¿cierto? Y el área libre es esa extensión, digamos, por lo general, donde nuestros apartamentos tienen patios o nuestros balcones, que son áreas libres, pero no son áreas construidas. Eso es pues, lo que determina la norma. Pasando al capítulo 2 de la Constitución del Régimen de Propiedad Horizontal, artículos 4 al 8. Entonces vamos como a hablar un ratico. La Constitución del Régimen de Propiedad Horizontal, al ser un tema de inmuebles, ¿cierto? Tiene una reglamentación especial y es que debe ser bajo escritura pública, se debe registrar ante la Oficina de Instrumentos Públicos, que, que a partir de ahí de esa inscripción nace la personería jurídica o la persona jurídica, ¿cierto? Y que esta va a tener una reglamentación específica, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque en Colombia, digamos que todo lo que refiere a inmuebles debe estar sometido a escritura pública, ¿cierto? Y esta escritura pública, ¿dónde se eleva? En una notaría. En una notaría donde esté el inmueble, ¿cierto? Que inclusive en estos días lo radicábamos, lo hablábamos en clase. Pero adicional de esta escritura pública, yo tengo que someterla a un principio, y el principio de publicidad. ¿Y cómo hago para someterla al principio de publicidad? Pues inscribiéndola donde en el registro de oficina, en el registro de oficina de instrumentos públicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para Medellín está la norte y está la sur, ¿cierto? Que es dependiendo pues como nuestros límites territoriales de nuestra ciudad. Entonces, acá, no solamente con esta inscripción vamos a darle vida a esa persona jurídica, sino que le vamos a garantizar el derecho a la publicidad y que voy a conocer de manera, si yo voy a comprar o como adquiriente, voy a conocer el reglamento de propiedad horizontal. Eso sí, y es claro que toda vez que nosotros lleguemos a modificar nuestro reglamento de propiedad horizontal, es necesario, sí o sí, elevarlo a escritura pública. Porque lo de contrario, pues no va a tener esa formalidad, ¿sí? Porque eso es una de nuestras formas que nos exige la normatividad colombiana. Entonces eso habla nuestro artículo 4. Nuestro artículo 5, y fue uno de nuestros temas dentro del examen, una de nuestras preguntas. ¿Qué contenido debe tener el reglamento de propiedad horizontal? Muchachos, 1, el nombre de la copropiedad. 2,
identificar qué es el edificio, si es mixto, si es residencial, si es de bodegas. Acá vamos a tocar, hay un caso que, pues, que todavía no va a entrar en materia o más adelante de pronto en jurídica lo veremos, que es el tema de los cementerios, la determinación del terreno, dónde fue levantado, la propiedad horizontal, la identificación de cada uno de los bienes. Entonces, por ejemplo, está conformado por 18 apartamentos de tantas y tantas áreas. Entonces, apartamento uno de tales y tales áreas y con su debida nomenclatura, ¿sí? La determinación de los bienes comunes. ¿Y por qué es importante? Porque en el momento de llegar a una reclamación, pues, ¿a dónde me voy a dirigir yo inicialmente? Al reglamento. Y si un bien común no está establecido como bien común, es muy probable que muchos propietarios lleguen y lo reclamen como bien de uso exclusivo, que eso también tiene que estar determinado dentro del reglamento. Los coeficientes de copropiedad, es claro, ya saben que son nuestros aportes, la manera en cómo yo participo en la propiedad horizontal, la destinación de los bienes de uso común, por lo que yo les explicaba, hay bienes de uso común que pueden ser bienes de uso exclusivo, como es el caso de algunas terrazas que están que pertenecen a la copropiedad, pero solo un propietario tiene acceso a ello. Las especificaciones, claro, de construcción y las condiciones de seguridad y salubridad que contiene el edificio o la copropiedad. Entonces, esto es importante conocerlo. De esto está integrado en nuestro reglamento, ¿cierto? Adicional a eso, pues obviamente van a tener documentaciones anexas. Esas documentaciones anexas pues van a ser obviamente las nomenclaturas, ¿cierto? Los planos, súper importante los planos, la localización de los linderos, cómo están delimitadas nuestras áreas y los bienes de uso común. Y en nuestro último artículo, que es, digamos que la parte en que me corresponde a mí, ahorita le doy la paso a mis compañeros, el artículo 7, que habla conjuntos integrados por etapas. Y ustedes saben que en este caso no solamente se constituyen o se construyen edificios de una sola torre, ¿cierto? El artículo 7 habla específicamente de eso, es cuando empezamos a adicionar etapa 1, etapa 2, entonces nos hablan de cómo se debe integrar por parte del propietario inicial, que es el constructor, que lo hemos repetido en N cantidad de veces, ¿cierto? ¿Cómo debe agrupar dentro del reglamento de propiedad horizontal cada una de esas etapas y su constitución? Ya le voy a dar paso a mi compañera que les va a hablar ya del artículo 8 y capítulo 3 de la extinción de la propiedad horizontal, capítulo 4 que habla acerca de la reconstrucción del edificio, capítulo 5 que es acerca de los bienes privados de dominio, que van hasta el artículo 18, y el capítulo 6 de los bienes comunes, artículo 19 al 21. Muchachos, yo sé que hay preguntas, esto es una herramienta, yo sé que de pronto no alcanzo como a explicar todo muy bien, pero es un análisis agrupando todos los 7 artículos que pronto a mí me asignaron las niñas, por lo que no puedo estar acá presente. Tiene mi número WhatsApp, voy a ver si me invento otra herramientica para dejarles un cajoncito que me hagan preguntas si tienen alguna duda y pues me las hagan llegar. Muchísimas gracias, espero que disfruten la exposición, tratamos de hacerla lo más didáctica posible. Ya dejo a cargo de mis compañeritas pues que lo harán muchísimo mejor que yo.